Listo, Listo, buenas Diego, noches cuando para quieras, todos. diga. Bueno, digamos, el tema asignado para discusión el día de hoy es hipotensión intraoperatoria en el paciente cardiópata. No toda hipotensión es igual a noradrenalina. Entonces vamos a Eh, hablar inicialmente. Gracias, Dani. Pues queríamos traer esta charla porque pues, nos pareció un tema interesante. Digamos que el objetivo es, desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, eh, entender por qué cuando hay un evento de hipotensión, eh, a pesar de que sea lo más fácil, lo más rápido, lo más inmediato, tratar de no voltearse hacia la neverita y sacar la jeringa que tiene Nora o montar una infusión de Nora o colocarle un bolito de Nora. Entonces vamos a ver las razones de por qué primero sería como lo más lógico, lo más fisiológico, hacer una evaluación rápida de cómo se comporta un corazón de un cardiópata y por qué muchas veces, de hecho en la mayoría de veces, no es beneficioso ponerle ese bolito de Nora para nosotros quedar felices y tener un número en el monitor de tensión arterial. Eh, y es cambiar un poco la perspectiva de lo que estamos acostumbrados en la cotidianidad, ¿sí? Eh, Muchas de estas cosas, de esas prácticas que uno aprende pues a través de la tradición y la enseñanza de salas de muchos profes de muchas tiempo atrás, han venido siendo no solamente una costumbre, sino que muchas veces no es lo más adecuado ni lo más fisiológico y pues se supone que nosotros somos los fisiólogos de la sala eh, y deberíamos como aplicar el sentido más lógico común eh, en un paciente que tiene muchas alteraciones hemodinámicas, como ya lo va a mencionar Daniel. Entonces, pues la invitación es a que pues le pongamos un poquito de cuidado más a estos pacientes, eh, que olvidemos o dejemos, digamos, de última opción esta práctica cotidiana de que toda hipotensión es, pongámosle un bolito no y ya, sino que traigamos a cotación otro tipo de enfoque que tal vez lo sabemos, pero lo hemos olvidado porque de pronto nos toca hacer una evaluación un poquito más minuciosa, que toma de pronto algunos segundos más o algunos minutos más, pero que probablemente le van a hacer más útil al paciente. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos y esperemos que pues cambiemos un poquito la forma de pensar, de pronto la forma de actuar del día a día y que tal vez esto les deje un granito de arena o de, de invitación a poder hacer un análisis un poquito más profundo del paciente que tenemos ahí. Entonces, pues nada, bienvenidos y continúan. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente sobre la fisiología de la presión arterial y el gasto cardíaco. Vamos a hablar luego entonces sobre cardiopatía como tal, en realidad a qué nos vamos a enfrentar con nuestros pacientes. Eh, Vamos a dividirlo en valvular y no valvular y finalmente pues vamos a hablar de un algoritmo de tratamiento, realmente qué es lo que debemos preguntarnos o a qué preguntas debemos dar respuesta antes de llegar al vasopresor. Pues qué cosas tenemos que solucionar, identificar y solucionar antes de que pueden obedecer más a la fisiopatología de nuestro paciente. Entonces, la presión arterial, pues en realidad es esa presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso y va a estar condicionada, evidentemente, por el gasto cardíaco, por la distensibilidad arterial y por la resistencia vascular sistémica, haciendo la salvedad que en el paciente con la contractilidad normal, con la fracción de eyección conservada, pues hay una relación directa establecida entre las cifras de presión arterial y el gasto cardíaco o el estado hemodinámico real de ese paciente, pero que en los pacientes con la contractilidad comprometida, pues esa relación se pierde un poco porque, como vamos a ver, esa resistencia vascular sistémica, que es uno de los principales determinantes, pues va a comportarse como un determinante fundamental de la
poscarga lo que va a aumentar o lo que se va a oponer, perdón, a esa salida, esa eyección del ventrículo, lo que va a comprometer entonces en realidad el gasto cardíaco en estos pacientes con la contractilidad comprometida. Pues la presión arterial sistólica va a estar determinada por ese volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ese volumen eyectado por la compliance vascular y las ondas reflejas del sistema arterial. La presión de pulso, pues va a ser esa diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. La presión arterial media, si bien es un producto matemático digamos, en nuestras mediciones de presión arterial no invasiva, que funcionan por oscilometría, pues el punto donde más oscila va a ser esa medición de presión arterial media, la que por una fórmula matemática nos va a determinar la presión arterial sistólica y diastólica, pero que realmente la que más nos debe importar, como vamos a ver a lo largo de la charla, pues va a ser esa presión arterial diastólica, que es la que finalmente nos va a garantizar la perfusión en el paciente y que va a estar determinada por la resistencia vascular sistémica. Entonces, esa presión arterial que está relacionada o es la expresión de un gasto cardíaco, pues tenemos que aclarar o recordar, perdón, que ese gasto cardíaco va a estar determinado por la frecuencia cardíaca que está relacionado con el tono simpático y parasimpático, con todo el sistema neurovegetativo, y el volumen sistólico que va a estar condicionado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Como ven en la gráfica, la poscarga tiene un color diferente porque si bien la precarga va a aumentar ese volumen sistólico y la contractilidad va a favorecerlo también y va a permitir una mejor eyección, favoreciendo el gasto cardíaco, la poscarga va a ser esa presión que se opone a la salida del ventrículo izquierdo, por lo que aumentos en la poscarga en realidad van a disminuir o van a tener un efecto deleterio sobre ese gasto cardíaco. Y va a ser eje central de esta charla porque es la que finalmente se va a aumentar con el uso de vasopresores como la noradrenalina. Listo. Hay otros factores importantes como la mecánica arterial y factores de la función diastólica, como el flujo sanguíneo, la función de la aurícula izquierda, que es importante en ese llenado ventricular activo, como vamos a ver más adelante en las gráficas de presión-volumen, la integridad del funcionamiento de la válvula mitral, esa relajación de la aurícula izquierda que permita un adecuado llenado, y la distensibilidad del ventrículo izquierdo, que tiene implicaciones no solamente en el volumen sistólico, sino también en la presión de perfusión coronaria, que es lo que vamos a ir desenredando. Esa precarga entonces va a estar determinada por el retorno venoso, por el volumen circulante, por la presión intratorácica que al estar aumentada se opone a ese retorno venoso y va a comprometer entonces la cantidad de sangre que va a llegar finalmente a las cámaras cardíacas. La compliance de la pared ventricular, qué tanta capacidad tiene ese ventrículo de distenderse y recibir adecuadamente un volumen que sea efectivo para la eyección. La contracción auricular, como lo mencionábamos, dentro del llenado ventricular activo, y el compliance pericárdico, que también tiene implicaciones, sobre todo en estados patológicos, donde va a limitar digamos, la expansión o la distensión, perdón, de ese ventrículo para el llenado. La poscarga va a estar determinada entonces por la resistencia vascular sistémica, por la impedancia aórtica y por un adecuado funcionamiento de la válvula aórtica, dentro del cual, digamos, en estados patológicos como la estenosis, pues se va a ver drásticamente aumentada, limitando entonces la cantidad de sangre que logra salir hacia el circuito sistémico proveniente de ese ventrículo izquierdo. Esa presión arterial, entonces, como reflejo del gasto cardíaco, se ha venido estudiando durante muchos años porque genera o está relacionada con diferentes desenlaces en el posoperatorio inmediato y mediato de los pacientes, y se ha establecido, digamos, de forma estandarizada, después de ver muchos puntos de corte diferentes en los diferentes estudios, que pues el objetivo es tener una presión arterial media que no sea, o sea, evitar que llegue por debajo de 65 milímetros de mercurio, o una presión arterial media que se mantenga siempre por encima de un 20%, o sea, que no disminuya, perdón, un 20% de la basal del paciente. Aquí hay varias cosas por mencionar. Entonces, en realidad, como lo decía al principio cuando hablábamos de qué determinaba esa presión arterial media,
La presión arterial media no es la que va a determinar la perfusión de los órganos. Quien va a determinar la perfusión de los órganos va a ser la presión diastólica. En el contexto del paciente cardiópata, en quien debo garantizar una perfusión coronaria adecuada, pues debo recordar que esa presión de perfusión coronaria es la relación, o es, perdón, la diferencia entre la presión diastólica media a nivel de la raíz aórtica y la presión de fin de diástole. Como vemos en la gráfica de la derecha, vamos a ver aquí el puntero. Entonces, en la disfunción diastólica, esa presión al final de la diástole va a estar aumentado. Entonces, si la presión al final de la diástole se aumenta, la diferencia entre la presión diastólica medida en la raíz aórtica va a ser disminuida. Es decir, que esa presión de perfusión coronaria se va a comprometer en el paciente cardiópata. Dependiendo pues el tipo de patología que tiene, ya vamos a ir metiéndonos como en cada una de estas, pero lo que debemos garantizar entonces es una adecuada presión diastólica para garantizar presión de perfusión coronaria. Eh, Además, porque si entendemos Dani, el... Dani, vete en la Dime, diapositiva de atrás. Bueno, señala la presión de fin de diástole de un ventrículo normal. Señala el punto. está aquí. Esa presión de fin de diástole, para hacer la analogía, es como la presión intracraneana o juega un papel parecido a lo que pasa en la presión intracraneana cuando queremos hacer la presión o digamos, la fórmula de la presión de perfusión cerebral. Es realmente la presión que se opone para que se perfunda el miocardio en general, ¿sí? Normalmente en corazones normales, una presión baja, es una presión de 5 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión de perfusión coronaria con la que todos podemos garantizar una perfusión adecuada es por lo menos una presión de 50 milímetros de mercurio, es lo mínimo, ¿sí? Con lo que un corazón sano, no cardiópata, garantiza su perfusión. Por ende, si yo tengo 5 milímetros de mercurio en la presión de fin de diástole, pues por lo menos la presión mínima que yo debo tener en la diastólica, ¿sí? Debe ser de 55 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Pues 55 menos 5 me da 50 de presión de perfusión coronal, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el problema que vamos a desarrollar? Que muy seguramente todas esas disfunciones diastólicas, y no solamente las diastólicas, sino las sistólicas, y esto cabe resaltar porque cuando uno dice paciente cardiópata, entonces se enfoca en dos cosas. ¿Tiene la FEI buena o tiene la FEI mala? Pero acuérdense que el 40% de las fallas cardíacas tienen FEI preservada y lo que tienen es una diástole muy mala. Y si yo tengo una diástole muy mala, pues la presión de perfusión coronaria se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque la presión de fin de diástole no va a ser 5, va a ser de 10 o más. Por ende, la presión que muy seguramente vamos a necesitar en la diástole es una presión alta de más de 60 a 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Y nosotros poniendo la atención a la media o poniendo la atención a la sistólica, ¿no? La que perfunde las coronarias y la que va a perfundir todos los órganos es la diástole, ¿sí? Entonces, eh, párenle bolas aquí a dos cosas, a la presión arterial diastólica y dos, a que la cardiopatía no solamente es disfunción sistólica, también es disfunción diastólica. ¿Sí? Obviamente, cuando ya tenemos corazones muy enfermos, con FACE del 35 para abajo, tenemos ambas. Tenemos dañada no solamente la sístole, sino también la diástole. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy? Eh, no nos quedemos con el mensaje de que paciente cardiópata FEI preservada no tengo problema. Este paciente cardiópata FEI preservada puede tener una disfunción diastólica y muy seguramente la tiene, y sus presiones de llenado, que es lo que los cardiólogos, el nombre que le ponen a la presión de fin de diástole en los ecos, va a estar alterado y va a tener por lo menos una medición de 10 o más de ahí hacia arriba. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya per se yo voy a necesitar para perfundir bien ese corazón, ese miocardio, por lo menos una presión mínima, mínima de 60 a 65 en la diástole. ¿Listo? Para que tenga yo una buena presión de perfusión coronaria. Sigue, Dani. Listo, profe.
Sumado a esa alteración, a ese aumento de la presión al final de la diástole que me puede comprometer entonces la perfusión miocárdica, tenemos que tener en cuenta que además hay unas diferencias significativas en el metabolismo o el consumo de oxígeno del miocardio, siendo la zona subendocárdica la más sensible a la isquemia por tener una mayor tasa de extracción de oxígeno, que oscila entre 70 y 75%. Esto relacionado con medición de saturación venosa a nivel del seno coronario aproximadamente del 25%. Si tenemos en cuenta entonces una presión diastólica, perdón, una presión al final de la diástole mayor, que me bajen una presión de perfusión menor en un paciente que tiene una zona que es bastante sensible a la isquemia por un mayor consumo de oxígeno, pues mi preocupación en este paciente, como le decía el profe, pues va a ser garantizar una adecuada presión arterial diastólica para que me permita un buen delta y un adecuado flujo. ¿Listo? Es un paciente que de entrada tiene una alteración cardíaca y que no puedo deteriorar más su función cuando no garantizo, digamos, esas condiciones hemodinámicas. Entonces, hay unos determinantes del flujo sanguíneo coronario que van a ser esa presión de perfusión, la compresión extravascular miocárdica, ese metabolismo miocárdico que es la que estamos viendo ahora, y el control neurohormonal, que va a ser supremamente importante en todos los pacientes, especialmente en el paciente con cardiopatía de etiología isquémica, que ya viene con una serie de tratamientos que van a generar una modificación entonces en ese eje neurohormonal para evitar, para disminuir la posibilidad de estos eventos. Entonces, la mortalidad posoperatoria se ha venido estudiando, los reportes americanos, perdón, hablan de un 2%, los reportes europeos hablan de un 4% aproximadamente, y si fuera una entidad clínica aislada, podría catalogarse como la tercera causa de muerte en el mundo, que está relacionada con la aparición, pues con la presencia de incuria miocárdica, lesión renal aguda, falla cardíaca, sepsis, sangrado mayor, ACV principalmente el isquémico y la fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hipotensión intraoperatoria? Porque contribuye a esos factores que van a condicionar o que están relacionados con la mortalidad perioperatoria. con registros que nos hablan que pues un registro de hipotensión con una media por debajo de 65, que se prolongue por más de 3 minutos, pues va a tener un aumento significativo en la aparición de esos eventos cardíacos después de cirugía no cardíaca que pues se relaciona entonces con deterioro del paciente con mayor morbimortalidad. Por eso es importante hablar de hipotensión y por eso pues establecer estrategias claras para el manejo de la misma. Para Igual hablar de cardiopatía, hay una mensaje también, y es que la mayoría de los estudios, como ustedes saben, y lo que le enseñan a uno en el primer semestre de la residencia es cuál es la curva de autorregulación de la presión arterial media en el cerebro, en el miocardio, en la médula suprarrenal, que son las tres órganos más sensibles que tenemos. Pero esas enseñanzas pues vienen de esos estudios donde siempre manejan una presión arterial que realmente en el cuerpo no existe. En el cuerpo lo que existe es la sístole y la diástole. La media es un sustrato de un algoritmo matemático que arroja el monitor y que también tiene una fórmula conocida y que en eso se basan la mayoría de los estudios. Realmente hay pocos estudios del manejo de la presión arterial diastólica en hipotensión intraoperatoria, ¿sí? Eh, pero los estudios que hay alrededor de eso no son tanto clínicos, sino estudios de fisiología, ¿sí? Que son los que le dan la verdadera importancia. Así como la presión arterial sistólica es sumamente importante cuando tenemos una emergencia hipertensiva, una urgencia hipertensiva y que muy seguramente el órgano blanco puede ser una disección aórtica, un aneurisma intracerebral, un aneurisma intratorácico o intraabdominal, porque es la que va a generar la tensión en la pared. La presión arterial diastólica tiene su importancia para la perfusión de los tejidos, pero pues eso realmente no está, digamos, o no la tienen tanto en cuenta en la gran mayoría de los estudios de hipotensión intraoperatoria porque ellos se acostumbraron a tomar una medición algorítmica que se llama la tensión arterial media, que realmente pues no cumple ninguna función fisiológica
en el cuerpo, y eso es la verdad y eso hay que decirlo. Es parte de un algoritmo matemático con la que se hacen los estudios. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Entonces, para hablar de cardiopatías, pues vamos a hablar de cardiopatías valvulares y no valvulares. Con respecto a los no valvulares, vamos a hablar específicamente de la cardiopatía isquémica. Pero pues el mensaje grande, como lo veníamos hablando, es que no todo es una fracción de eyección reducida. ¿Listo? Hay unas condiciones particulares de estas cardiopatías que se relacionan con algunas metas hemodinámicas que debemos garantizar sin necesidad o sin estar en el contexto de una fracción de eyección disminuida. Con respecto a las valvulares, entonces vamos a hablar de las insuficiencias y las estenosis. Con respecto a la insuficiencia, entonces, cuando tenemos una válvula incompetente, lo que vamos a tener es un aumento del volumen. ¿Listo? Entonces, ese ventrículo que va a tener un volumen regurgitante proveniente de esa válvula que no cierra adecuadamente, que permite que se devuelva pues que se devuelva la sangre en ese caso, va a sufrir algunos cambios importantes. Entonces, a medida que se aumenta, o digamos en el contexto de una sobrecarga de volumen, ese ventrículo va a generar una hipertrofia excéntrica, va a dilatarse y va a condicionar que, digamos, se sacrifique la contractilidad de ese ventrículo para garantizar una mejor disensibilidad y que entre más volumen, pues porque la válvula no está cerrando bien. Y en la curva de presión-volumen lo que vamos a ver entonces es que en realidad durante la diástole no hay cambios significativos de la presión, pero sí se desplaza toda la curva hacia la derecha manejando un volumen sistólico que puede ser normal aumentado, pero con un volumen al final de la sístole que sí está significativamente aumentado, que puede incluso llegar a 2, 3 veces el valor normal en un paciente con una válvula competente. Entonces, ese paciente tiene un mayor volumen con una menor contractilidad. Y esas presiones también se pueden aumentar, sobre todo durante la sístole, ¿listo? Tiene un compromiso principalmente sistólico más que diastólico. Entonces, hay otra cosa importante y es que en los pacientes con insuficiencia, la medida de la fracción de eyección digamos, por Simpson, lo que nos hace es la diferencia entre el volumen que había al final de la diástole y el volumen que hay al final de la sístole. Pero no determina o no hay forma de evaluar esa diferencia con base en pues este volumen que sale a través de la válvula aórtica. ¿Listo? Entonces, en una válvula insuficiente mitral también puede salir el volumen hacia allá, devolverse hacia el circuito pulmonar, entonces nos puede generar una FEBI falseada que puede oscilar aproximadamente sobre el 15%. Y en la insuficiencia aórtica más o menos el 10%. Eso quiere decir que si tengo un paciente con insuficiencia valvular moderada severa con una FEBI medida del 50%, en realidad, en el paciente de la insuficiencia mitral, en realidad podría tener una FEBI del 35%. ¿Listo? Entonces Ahí son hay que ver pacientes. algo importante, Dani, es que, por ejemplo, todos los estudios que se hacen en esas insuficiencias crónicas, mitrales y aórticas, que nosotros tenemos muchos pacientes así en fases moderadas, fases severas, que nos toca llevar a cirugía porque pues no son considerados una condición cardíaca activa como lo era antes, sino pues digamos que no, ante un evento urgente prioritario, pues nos toca pasar esos pacientes. Todos estos pacientes tienen una sobrecarga exagerada de los volúmenes ventriculares, tanto al final de la diástole como al final de la sístole, y tienen una elongación de sus fibras eh, y una hipertrofia excéntrica. Como la fracción de eyección, como fórmula, como medición indirecta de la contractilidad está basada en volúmenes y esos volúmenes son exageradamente altos, pues nos va a dar una FEBI falsamente alta, ¿sí? Cuando hacen la medición de la deformabilidad de la pared, que es el strain cardíaco, que es una medición fiable, directa, que también se hace por ecocardiografía transtorácica y que el mismo cardiólogo lo mete en el informe, ¿sí? Que es el índice de formabilidad, se da cuenta uno que esos pacientes tienen la fibra mala, ¿sí? Y la mayoría de los estudios arrojan que si un paciente tiene una insuficiencia mitral crónica en fase severa,
La sobrevaloración de la FEBI es del 15%, o sea que una FEBI del 60 realmente es un ventrículo que se comporta con una FEBI del 45, ¿sí? Y más o menos con las insuficiencias aórticas crónicas, la sobrevaloración es del 10%. Las insuficiencias mitrales en su mayoría son secundarias a algo. Y esa secundaria a algo es la enfermedad coronaria. Es decir, que muy seguramente ese paciente es isquémico también. ¿Por qué? Porque pierden tracción los músculos papilares, porque el ventrículo empieza a hacer isquemia global, dilata el anillo y eso hace que se genere la insuficiencia. Entonces, principalmente que muy seguramente estemos ante un paciente coronario. Si es un paciente joven sin tantos factores de riesgo, muy seguramente pues, va a ser primario generativa esa válvula. ¿Listo? Pero el mensaje es que paciente con insuficiencia valvular aórtica o mitral, fases moderadas y fases severas, esos pacientes tienen sobrevaloración de la función ventricular. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tengo una disfunción tónica, ¿sí? Escondida ahí y que se va a ver evidente en el intraoperatorio, ¿sí? Cuando ese paciente lo sometamos a un estrés quirúrgico. Entonces, vamos a manejar no pacientes con FEBI, sino con FEBIs muy reducidas de lo que pues, nos informa la FEBI por método de ciencia. ¿Listo? Sigue. Listo, Roberto. Listo, entonces, ¿qué debemos garantizar en estos pacientes? Pues mantener una frecuencia cardíaca entre 80 y 100 latidos por minuto. Esto va a permitir que se disminuya ese tiempo de regurgitación de la válvula y favorecer ese flujo anterogrado para garantizar pues, la integridad del sistema cardiovascular. Mantener una precarga baja porque de entrada es un ventrículo que tiene una sobrecarga de volumen y aumentos de la precarga son mal manejados por un ventrículo que no tiene una contractilidad adecuada. Mantener el ritmo sinusal y optimizar la contractilidad. ¿Listo? Entonces son como las metas hemodinámicas de estos pacientes. Vamos a ver más adelante en el algoritmo esas preguntas que debemos hacernos frente al paciente que estemos para garantizar entonces una adecuada perfusión sistémica. En el caso de la estenosis valvular, entonces lo que hay es un aumento de la presión. Entonces, una válvula que no abre adecuadamente, que no permite un flujo adecuado a través de esta, y lo que vamos a tener es un aumento significativo de la presión y puede o no tener cambios en el volumen. ¿Listo? Usualmente la respuesta ventricular va a ser una hipertrofia concéntrica, lo que va a generar una mayor contractilidad para vencer esa fuerza que se le opone, esa poscarga que está aumentada en este contexto por una válvula, pues el contexto de la válvula aórtica, y que a medida que se aumenta esa hipertrofia concéntrica, pues también puede disminuir ese volumen al final de la diástole, ¿listo? Entonces son pacientes con una contractilidad que puede estar adecuada o aumentada, pero con presiones muy elevadas dentro del ventrículo, que tiene que vencer una gran fuerza que se le opone, y además de eso, pues puede generar también, digamos, un menor volumen al final de la diástole. Ese paciente entonces, perdón, ahí se me fue un cero de más, mantener frecuencia cardíaca entre 60 y 80, eso aumenta ese tiempo que tiene el ventrículo de sístole para garantizar un adecuado flujo a través de esa válvula que está estenótica. Estos pacientes, aumentar la poscarga es deleterio porque de entrada ya está aumentada. Lo que hay que garantizar es una adecuada precarga, aumentar la precarga para distender adecuadamente ese ventrículo y mejorar el funcionamiento de la bomba, mantener el ritmo sinusal y, pues como les decía, usualmente esa contractilidad está aumentada, entonces hay que pensar es en lo que podamos, el efecto que podamos ejercer nosotros sobre la poscarga para disminuirla y garantizar un adecuado acople. En el contexto, En el anterior, hay algo rápidamente. Muchos dicen, pero pues si el manejo es vasopresores. En el caso de la estenosis aórtica con FEBI conservada, el vasopresor siempre le va a aumentar más la poscarga porque tiene una poscarga por la válvula, la estenosis valvular. ¿Usted para qué le va a aumentar más la resistencia vascular sistémica? La resistencia vascular sistémica aquí se mantiene por un solo motivo y es mantener el retorno venoso. Nosotros no tenemos en la fisiología humana un venoconstrictor, porque las venas no tienen cómo hacer una venoconstricción, no tienen una capa media como la de las arteriolas. Entonces, desafortunadamente, nos toca comprimir o apretar el sistema
arteriolar para favorecer el retorno venoso y convertir los volúmenes no estresados en estresados y mantener un adecuado llenado ventricular en esos pacientes. Por eso es que se utilizan los vasopresores, ¿sí? No para aumentar la poscarga del ventrículo, sino para favorecer el retorno venoso, porque esos ventrículos son muy sensibles a la caída de la precarga, sobre todo la caída del retorno venoso, razón por la cual no se coloca anestesia neuroaxial en estos pacientes. Sigue. Listo, profe. En el contexto de las patologías no valvulares, y como les decía, vamos a hablar principalmente de la cardiopatía isquémica. Pues hay que recordar entonces que esos pacientes con eventos isquémicos van a sufrir cicatrices a nivel del miocardio, y esas cicatrices pues van a reemplazar las fibras miocárdicas por colágeno, lo que va a generar que sea un ventrículo menos distensible, que no tenga una adecuada compliance con ese volumen al final de la diástole, lo que va a generar el trastorno de la relajación, la disfunción diastólica, y lo que va a aumentar entonces la presión al final de la diástole. Estos pacientes pueden tener FI conservada o reducida, digamos que es eh, una cosa que además de eso hay que analizar, pero de entrada lo que van a tener es una disfunción diastólica, con disfunción sistólica o no. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes va a ser muy importante garantizar esa presión de perfusión para no aumentar el territorio de la isquemia si no está resuelta, porque pueden ser pacientes que lleguen para procedimientos urgentes, una NCIPOT categoría 1, con una patología cardíaca activa. Entonces, para no aumentar la zona de isquemia, pues hay que garantizar una adecuada presión de perfusión coronaria. Y pues también en estos pacientes hay que tener en cuenta que la, digamos, en la disfunción sistólica que pudieran tener, pues habría que evaluarlo de forma como independiente, y digamos, en ese momento decidir si amerita o no inotropía. Pero lo principal que debemos garantizar es una adecuada presión de perfusión diastólica. Perdón, Eso, presión de eso, perfusión coronaria. eso pasa porque cuando ustedes pues analizan la fisiología rápidamente, la fase sistólica de el ciclo cardíaco es una fase que no consume ATP, es dependiente de calcio, ¿sí? Y todo se da a favor de gradiente, pero la fase diastólica requiere calcio, requiere un ATP para desanclar la miocina de la actina, requiere ATP en la cerca para retornar el calcio dentro del retículo sarcoplásmico, requiere ATP para activar el fosfolamán, requiere ATP para el cotransportador de sodio calcio. Entonces requiere una cantidad de energía en la diástole y es la función de las dos funciones cardíacas del ciclo cardíaco, es la función que es dependiente de energía. Por eso en la enfermedad coronaria, antes de dañarse la sístole, lo primero que se daña es la diástole. Entonces, per se, todos los pacientes coronarios, así tengan fe y preserva, tienen al menos una alteración leve de la disfunción diastólica, que es lo que ustedes leen en los ecos como trastorno de la relajación. ¿Por qué? Porque lo que se dañó fue la relajación isovolumétrica del ciclo cardíaco, esa que está señalando Daniel. Esa relajación isovolumétrica es una fase de tiempo donde el ventrículo toma la energía del ATP, ¿sí? Para otra vez sacarlo de la célula o volverlo a meter al retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para despejar el calcio del citosol, ¿sí? Y eso requiere energía, ¿sí? Si yo tengo un corazón isquémico, el calcio va a permanecer en el citosol, la fibra no se va a relajar y cuando entre el volumen del llenado ventricular, no lo voy a llenar bien. ¿Y para dónde se va a ir ese volumen? Para las venas pulmonares y para el pulmón, ¿sí? Y por eso es que se dilata la aurícula y por eso sus pacientes con el tiempo hacen disnea paroxística nocturna, hacen disnea, pero la fe está preservada. Y en agudo hacen un edema pulmonar, que puede ser hasta un KILIT 4, ¿sí? Entonces, si entendemos y le damos la importancia a la diástole, que es lo que es la fase que se daña tempranamente con la enfermedad coronaria, tanto en crónico como en agudo. ¿Listo? La repercusión es que voy a tener presiones de llenado altas y que se me va a alterar aún más la presión de perfusión coronaria en un paciente que ya tiene enfermedad coronaria. Sí,
Listo, profe. Mm, Listo. Entonces, el vasopresor lo que nos va a hacer en general va a ser un aumento de la poscarga. Entonces, tenemos la salvedad de que además de eso, pues puede aumentar ese volumen, perdón, puede reclutar volumen no estresado para hacerlo volumen estresado, aumento de la presión arterial, pero en un paciente con un corazón que tiene un trastorno de la contractilidad, aumentar esa poscarga, pues va a ser como en este ejemplo que tenemos aquí, un carro que tiene un motor que no está funcionando adecuadamente, eh, a quien le voy a poner un reto de una pendiente mucho más inclinada, ¿sí? La fuerza que se opone a que ese carro se mueva, pues va a ser mucho más alta. Entonces, ¿qué opciones me quedan? O le cambio el motor, optimizando la inotropía, o le disminuyo la poscarga, aplanando esa pendiente y permitiendo que ese carro pues logre llegar a donde debe llegar. ¿Listo? Esa disminución de la poscarga es especialmente importante en el contexto fuera de salas, el paciente con una FEBI severamente deprimida que se encuentra en seguimiento por cardiología. Esos pacientes tienen usualmente presiones arteriales más bajas, es un ventrículo que tiene una menor capacidad de funcionamiento y con esas presiones logra que ese ventrículo pues venza la poscarga y tenga perfusión satisfactoria. Es importante mencionarlo porque son pacientes que nos pueden llegar, digamos, a la sala de cirugía, pacientes con FEBI severamente deprimidas, con una poscarga disminuida para facilitar ese flujo. Esos pacientes, en esos va a ser especialmente importante hablar de ese 20% que no debe disminuirse la presión arterial para garantizar esa integridad del sistema. Si yo a ese paciente le aumento la poscarga, tiene una bomba que no va a responder. Si no le garantizo inotropía, si no mejoro esos motores de carro, ese paciente no va a tener cómo vencer esa fuerza que se opone y va a hacer un colapso hemodinámico. Ese paciente va a tener sobrecarga de volumen y va a hacer un edema agudo de pulmón, entre otras cosas que podría hacer. Pero Vete entonces, atrás un poquito, vete atrás un poquito. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una camioneta, 3000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y esa camioneta sube una colina a 30 kilómetros por hora. Póngale, la colina tiene una pendiente del 5%. Va a subir de aquí a la calera, ¿sí? Pero resulta, esa camioneta con un motor potente sube a 30 kilómetros por hora. Pero resulta que se les dañó la camioneta y les prestaron un Twingo. Y el Twingo tiene 1000 centímetros cúbicos. El Twingo no va a poder subir a 30 kilómetros por hora. El Twingo va a subir esa pendiente al 5%, pero no lo va a hacer, ¿sí? Como lo hace la camioneta. Va probablemente a subir a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, esa camioneta con un motor potente probablemente sea, haciendo una analogía al sistema cardiovascular, tener un motor corazón sano que muy seguramente durante la anestesia, durante la inducción, me hace una presión de 120/70, ¿sí? ¿Sí? Pero probablemente ese twinguito no me haga esa presión durante la inducción ni durante el mantenimiento anestésico. Probablemente me haga 110/60, ¿sí? Un corazón, es un motor dañado, ¿sí? Entonces, yo lo que, imagínense donde ese paciente durante la inducción me haga 90/50, ¿sí? O me haga 95/55, pues adivine qué es lo primero que yo voy a hacer una vez haga la inducción o pase la inducción. ¿Qué es lo que hacemos el 99% de los anestesiólogos? Pues nos giramos, sacamos de la neverita la nora y le colocamos un bolito, porque a nosotros nos dijeron en los estudios que la tensión arterial media tenía que estar por encima de tanto, y en la charla que dieron esta noche dijeron que la diastólica no se podía bajar. Listo. Entonces usted le coloca un bolito de nora y le monta su infusión. Probablemente eso es como cuando usted va con el twinguito y le mete y lo en primera y le mete más eh, torque al motor durante unos segundos o unos minutos le puede funcionar y pueda que arranque a mayor velocidad, pero después ese Twingo se va a quedar más de antes tener 95/50 de presión. Entonces probablemente usted le coloque la norita y usted vea otra vez y queda otra vez feliz porque otra vez tiene 115/75, pero al minuto va a volver a bajar a 85/40. Y adivine qué vamos a hacer el 99% de nosotros. Le vamos a subir a la nora y le colocamos otro bolito, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es subiendo el grado de la pendiente.
Ya no tenemos una pendiente al 5, sino una pendiente al 7%. ¿Sí? Entonces, nuevamente el twinguito le vamos a dar un arranque y probablemente acelere un poco, pero después se va a empezar a quedar más que antes. ¿Sí? Y ahí es cuando le subimos a la nora, ya no es punto uno, es punto 2. ¿Sí? Y otra vez vemos 110-60, pero a los 2 minutos 80-40. Y la 40 no nos sirve para perfundir las coronarias. Tenemos más o menos 30 de presión de perfusión coronaria. Ese paciente sin receta se nos va a quedar. Y adivine qué hacen todos. Le subimos, porque eso hacemos todos. Le subimos a la nora a punto 3. Y otra vez el ventrículo vuelve y baja su presión. ¿Sí? Y adivine qué dice la receta. Que después de la nora viene la paz. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a ver los infradesniveles del ST, de la isquemia intraoperatoria y del infarto tipo 2. Y empezamos a ver complicaciones mecánicas y eléctricas. ¿Sí? Y empezamos a ver que el paciente empieza a tener ardores y elevaciones en las presiones de la vía aérea y la compliance estática del pulmón se empieza a alterar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo le estoy colocando una mayor pendiente a un motor muy malo con la NOR, ¿sí? Y yo este problema te lo pongo, porque hemos hecho el ejercicio, se lo ponemos a ingenieros, ¿sí? ¿Qué me va a decir el ingeniero? Pues fácil, hermano, bájele la pendiente o póngale algo para mejorar el motor, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un Twinguito, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, uno, bájele la pendiente. Si usted le baja la pendiente del 5% al 3 al Twingo, el Twingo entonces ya no va a andar a 20, pero sí puede andar a 25 kilómetros por hora, porque tiene una menor pendiente, ¿sí? Y probablemente ya no le haga 95 o 55, sino ya le puede hacer una presión más cercana a lo normal o a lo que él traía, tal vez un 160 o un 105-65. Pero si adicionalmente, le ponemos algo para que optimice el motor y tal vez le colocamos una droguita, ¿sí? Que le potencie el motor y ya no va a ser un motor de 1000, sino tal vez 1500 o 2000, pues con esa pendiente que ya se la bajamos al 3%, más el potenciador del motor, podemos lograr que de pronto ande cerca a los 30 kilómetros por hora como lo hacía la camioneta 3000 y nos haga una buena presión de perfusión, ¿sí? Entonces, en corazones malos, ¿sí? La recomendación es no le aumente la pendiente porque va a forzar el carro y lo va a poner a enfermarse. Alíviele el camino. Y esto viene de una razón. Imagínense que los cardiólogos a estos pacientes con fiebre del 35 y 30 se demoran meses para vasodilatarlos. ¿Para qué? Para hacer precisamente esto, para bajarle la poscarga, para regular el trabajo intraventricular. Imagínense que llevan 6 meses cuadrándolo en la consulta de falla cardíaca y lo meten a cirugía y vamos nosotros y le ponemos Nora, que porque los estudios dicen que hay que ponerle Nora. No siempre es así. Entonces, en este caso, probablemente esa estrategia farmacológica no es la adecuada. ¿Sí? Probablemente la estrategia no es un vasopresor, probablemente una estrategia en este paciente es un inodilatador, ¿sí? Pero ¿cómo le vamos a colocar dobutamina por una vena periférica? ¿Alguien acá ha visto cómo hacen los ecos de dobutamina los cardiólogos? Lo hacen en consultorios, ¿sí? A veces sin carro de paro al lado, sin un cardiodesfibrilador. Y la dosis más bajita que ponen es 10. Y esa es nuestra dosis tope. ¿Y hasta cuánto suben? 75 microgramos kilo minuto. Casi que dan la dobutamina por una vena periférica a chorro y es un Yelco 22 y Yelco 20. Y nos da miedo colocar un inotrópico. Ah, pero no nos da miedo colocar por un Yelco 20 noradrenalina a punto 25. ¿Sí? Entonces, cambiemos la estrategia, no le tengan miedo. Yo creo que hace más daño la norapulmonera periférica a una dosis alta que una dobutamina, ¿sí? Probablemente a ese paciente le convenga más, ¿sí? Ya que si usted quiere invadir el paciente es otra cosa, pero que la puede colocar por vena periférica, se puede colocar por una buena vena periférica, no le va a hacer isquemia en el brazo como si puede pasar con un paciente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? No le,
no le pierdan miedo a conocer, a familiarizarse con los inodilatadores. Para esos pacientes va a ser muy beneficioso. ¿Listo? Sigue, Dani. Listo, profe. Listo, entonces, ¿qué hacer frente a la hipotensión del paciente cardiópata? Entonces, hay una serie de preguntas que tenemos que respondernos antes de llegar al vasopresor. Entonces, vamos a preguntarnos si la precarga es adecuada, la contractilidad es adecuada, la frecuencia cardíaca, el ritmo o la profundidad anestésica, porque hay que recordar también que varios de nuestros agentes anestésicos pues, van a tener un efecto deleterio sobre el sistema cardiovascular, van a ser cardiodepresores y van a disminuir también ese gasto cardíaco. Pues frente a la precarga es adecuada, eh, la evaluación de la respuesta a volumen es un tema bastante amplio que pues en realidad daría para otra charla, pero traje este metaanálisis importante pues citado por muchos artículos, es un metaanálisis del 2016 con 23 ensayos clínicos que habla de la evaluación de la elevación pasiva de las piernas con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 95%, con un área por debajo de la curva del 0,95, que nos habla entonces que es bastante efectivo utilizar la elevación pasiva de las piernas, elevándolas entre 30 y 45 grados, para evaluar si ese paciente responde a volumen y si lo que necesita entonces es una adecuada precarga con un aporte hídrico. Pero, ¿qué es importante que me pareció como, pues, para traer a la charla? Es que la evaluación de esa elevación pasiva de las piernas puede estar falsamente negativa cuando lo que evaluamos es la presión arterial. No es lo que deberíamos estar evaluando cuando hacemos un test de elevación de piernas. Lo que deberíamos estar evaluando es una respuesta en el gasto cardíaco, que puede ser medido y es, digamos, la recomendación en el perioperatorio porque es el único método a la cabecera del paciente que tenemos es a través de ecocardiografía transtorácica con la medición del gasto cardíaco a través del BTI, midiendo el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, multiplicándolo por la integral de la velocidad tiempo de la salida perdón, del tracto de salida y esto por la frecuencia cardíaca. Entonces, con esto tenemos una valoración del gasto cardíaco y es ese cambio el que debemos valorar en la elevación pasiva de las piernas. Además, traigo esto porque en el paciente cardiópata con una fracción de eyección disminuida, con una contractilidad comprometida ya conocida, esos retos de volumen que utilizaríamos en otros pacientes con un corazón que está funcionando, digamos, normal, puede llevar a una sobrecarga de volumen y edema agudo de pulmón. Entonces, posiblemente la mejor estrategia, la más segura para evaluar si el problema del paciente es ese retorno venoso, esa precarga, pues va a ser la elevación de las piernas que nos va a permitir el equivalente como un bolo de aproximadamente unos 300 ml sin aumentar per se el volumen circulante efectivo. ¿Listo? Entonces es más seguro utilizarlo con la salvedad que lo que debemos evaluar es gasto cardíaco y no cambios en la presión arterial. ¿Listo? Entonces, si la respuesta a esa hipotensión de mi paciente es la precarga, pues vamos a optimizar la precarga, vamos a ajustar la terapia hídrica del paciente. Si no hay una adecuada respuesta en ese escenario, pues vamos a preguntarnos, ¿el problema es la contractilidad? ¿Es adecuada? ¿El paciente tiene una disfunción sistólica conocida? ¿Tiene una fracción de eyección disminuida? ¿Tiene un strain disminuido, esa deformación del ventrículo está comprometida? O si no la conocemos, volvemos a la única herramienta, a la cabecera del paciente, que sería nuestra evaluación ecocardiográfica, en la cual vamos a evaluar la fracción de eyección, la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y evaluar esa contractilidad segmentaria del paciente. Si el problema es contractilidad, pues la respuesta en ese escenario va a ser la inotropía. ¿Listo? Con la inotropía o pues con el inodilatador lo que vamos es a mejorar ese motor de ese carro que tenemos para que pueda subir esa pendiente y logremos una adecuada perfusión sistémica del paciente. Entonces, aquí hay una cosa que nos debemos preguntar y es a qué tipo de cardiopatía estamos enfrentados, porque si estamos ante una estenosis en el paciente en el que yo debo garantizar una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 y que de entrada tiene un ventrículo grande, pues probablemente un ventrículo, perdón, hipertrófico, que
también puede coexistir con un trastorno de la contractilidad, o sea, también puede tener un trastorno, una disfunción sistólica, pues digamos que ahí la respuesta probablemente no sea la dobutamina, sino el milrinone, que va a tener menos cambios sobre esa frecuencia cardíaca que sí se puede aumentar por la dobutamina y que puede mejorar entonces ese acople ventricular arterial y favorecer la perfusión en ese paciente. Listo. Respondimos la pregunta. El problema no era inotropía o sí lo era, pero ya lo resolvimos y el paciente sigue hipotenso. Entonces, la frecuencia cardíaca es adecuada, especialmente en ese paciente con cardiopatía valvular. Estoy permitiendo que esa eyección se dé en condiciones adecuadas en el contexto del paciente con estenosis valvular o estoy disminuyendo de forma satisfactoria el tiempo de esa regurgitación a través de la válvula. Entonces, recordemos, en el paciente con insuficiencia valvular, especialmente en el contexto de las insuficiencias aórticas, la meta de frecuencia cardíaca va a ser entre 80 y 100 latidos por minuto para disminuir ese tiempo de regurgitación. En el paciente con estenosis va a ser entre 60 y 80 para aumentar esa sístole y permitir un mejor paso a través de la válvula. En el paciente con cardiopatía isquémica es un paciente que de entrada viene con una serie de medicamentos que van a generar un bloqueo neurohormonal. Esos pacientes usualmente vienen con beta bloqueador, sobre todo los pacientes con fracción de eyección disminuida y van a tener una frecuencia cardíaca que oscila entre los 60 y 80 latidos por minuto, dentro de lo cual pues debemos mantenernos. Eso también está relacionado con el consumo de oxígeno. Aumentar la frecuencia cardíaca también va a aumentar el consumo de oxígeno y también va a permitir o aumentar el riesgo de que esa zona subendocárdica que hablábamos, que era la más susceptible a la isquemia, pues no tenga un aporte adecuado para esa tasa de extracción alta que tiene comparada con otros tejidos. Ahí te hago una salvedad, vete atrás. En los isquémicos, de forma intraoperatoria, antes de que nos pongan en la hoguera a los cardiólogos, no es pecado, no es pecado optimizar la frecuencia. Entonces a uno le dicen, oiga, es coronario, usted no puede subir la frecuencia, pero entonces usted va y le hace la inducción y el paciente está con 45, 50. Esa tampoco es una frecuencia adecuada, ¿sí? Entonces, y uno le dice, venga, ¿y por qué no optimizamos la frecuencia? No, es que es coronario y está beta bloqueado. Y entonces ese es el plan anestésico. El plan anestésico no es estar bradicárdico. El plan anestésico es estar profundo, con analgesia, con amnesia, todas esas cosas, pero tener una buena hemodinamia, ¿sí? Entonces el plan anestésico no es estar hipotensivo bradicárdico. No. En esos pacientes, si ustedes se ponen a mirar, ¿sí? La curva de consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno no aumenta sino después de 90 latidos por minuto, ¿sí? Que para el paciente coronario que está en la casa, que está viendo televisión, que saca a pasear al perrito, que va a sus citas médicas, pues con 55 y 60 no tiene ningún problema, ¿sí? Porque está en una condición basal de mínimo consumo. De pronto no pasa lo mismo con un estrés quirúrgico. De pronto en el estrés quirúrgico podemos optimizar un poco esa frecuencia. O sea que si vemos pacientes con bradicardia, ¿sí? Y es coronario, no es pecado coger esa frecuencia de 45, de 50, de 55 y llevarla a un rango un poco más normal, 70, 75, tal vez 80. Si ustedes hacen un cálculo grosero matemático y cogen un volumen sistólico de 60 mililitros promedio o de 70 mililitros y lo multiplican por 40, ¿sí? Le va a dar un gasto de 2,4. Pero si cogen ese mismo volumen sistólico y el paciente de pronto con 0,5 de atropina lo ponen en 75 o en 70, pues el paciente ya tiene 4,2 de gasto, prácticamente el doble, pero usted no puso a consumir más oxígeno en el miocardio porque está en el rango de seguridad. El consumo de oxígeno aumenta exponencialmente después de 90 a 95 latidos por minuto, ¿sí? Entonces usted optimizó el gasto, la hemodinamia, sin sacrificar el consumo. No, y mire que no lo puso taquicárdico, lo puso 75 de frecuencia cardíaca, que no es pecado para un coronario. ¿Listo? Entonces, y la recomendación del beta-bloqueador para los coronarios viene de menor consumo, pero en acción domiciliaria, ¿sí? Allá, sin ningún tipo de estrés quirúrgico, ¿sí? Pero bajo procedimientos nuestros, no es pecado optimizar esa frecuencia. Ojo que no se les vaya a pasar de 90, 95, ni 100, ni 120, porque ahí sí tenemos problemas
con el consumo de oxígeno, pero no es la idea tenerlo bradicardia tampoco, ¿listo? Porque no vamos a tener un buen gasto. Entonces, así como vamos, lo que tenemos que hacer es, uno, primero, mirar si el paciente es respondedor o no a volumen. ¿Con qué? La elevación de las piernas y la evaluación, ¿sí? De esa respuesta, si la llega a tener a ese retorno venoso y si le ponemos líquidos, pues la evaluación de la respuesta a los líquidos. Lo que dice Dani es cierto, pero digamos que también uno puede apreciar mejoría de la presión arterial en muchos pacientes. Dos, evalúe la frecuencia. Si usted lo tiene con 54, 55, 45 de frecuencia, anímese a optimizar esa frecuencia. ¿Listo? No es pecado. ¿Listo? Y tercero, pues colóquele si tiene una muy mala función ventricular, ¿sí? Si estamos ante una insuficiencia mitral severa y el paciente tiene 45% de presión de eyección, pues usted ya sabe que por fisiopatología el paciente realmente tiene 30, o sea, tiene una mala síntoma, ¿sí? Anímese a colocarle dilatador, créame que le va a ir bien, ¿sí? En las estenosis aórticas severas de fe y preservada, los pacientes no entran en otro, ¿sí? Porque pueden hacer gradiente medio ventricular. Pero en las estenosis aórticas severas, que ya perdieron el Laplace, es decir, que ya perdieron esa compensación y nos llegan para una urgencia, ¿sí? Y nos toca pasarlo, pues probablemente ese paciente que tiene ya FEBI disminuida sí requiere el inotrópico que dijo Dani. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Listo. Luego nos vamos a preguntar si el ritmo es adecuado o no. Usualmente, esta es una de las cosas que más rápido detectamos, de lo que más fácil podemos identificar, lo vemos en el monitor, en el visoscopio. Entonces, evidentemente, si estamos frente a una arritmia, pues tendremos que determinar si es estable o inestable y con base en ese diagnóstico, pues actuar. Si el paciente requiere una cardioversión farmacológica o eléctrica, según sea el caso, haciendo la salvedad pues de la fibrilación auricular, que el paciente cardiópata pues digamos que es difícil realmente saber si es de no o no. Y pues que las fibrilaciones auriculares que son crónicas, que ya están instauradas, pues requieren garantizar que el paciente pues no tenga un trombo intracavitario antes de hacer una modificación del ritmo, antes de hacer una reversión de ese ritmo, ¿listo? Pero sí es una cosa que debemos preguntarnos y verificar siempre con el paciente porque es una de las que puede generar hipotensión y pues cambios hemodinámicos significativos. ¿Listo? Pero es como de las cosas más llamativas que más rápido podemos evidenciar. Y lo que tenemos que preguntarnos siempre en nuestro actor anestésico es si la profundidad anestésica es adecuada o si estoy dando dosis mayores de las necesarias, haciendo que esos medicamentos que estoy utilizando como digamos, en el contexto del propofol, que va a tener un efecto principalmente sobre la resistencia vascular sistémica y que se ha visto que después de la administración durante la inducción disminuye de forma significativa la presión arterial sistólica, diastólica y media, sin cambios importantes en pacientes sanos, sin cambios importantes en el gasto cardíaco, si esa dosis que le estoy dando en realidad es mayor de la que requiere o no, y ahí es, digamos, ahí cobra gran importancia la monitoría de la profundidad anestésica, ¿listo? Entonces, cuando yo utilizo monitoría de la profundidad anestésica, la gran ventaja, el gran beneficio sobre la hemodinamia del paciente es que voy a utilizar la menor dosis necesaria para garantizar ese, digamos, ese plano anestésico satisfactorio. Además de los efectos pues, neurológicos que también hemos hablado ya en charlas previas, digamos que aquí cobra una importancia bastante significativa. ¿Listo? Entonces, si ya respondí a la pregunta de la precarga, si ya evalué la precarga, ya evalué la contractilidad, ya evalué la frecuencia, el ritmo y la profundidad anestésica, entonces, ¿qué pasa con la norepinefrina? Entonces, no es, digamos, el mensaje no es que no debemos usarla nunca, el mensaje es que hay que saber cuándo usarla, cuándo realmente el paciente necesita la norepinefrina. Entonces, si bien genera un aumento de la poscarga, pues como lo veníamos diciendo, también va a generar un reclutamiento de ese volumen no estresado y volverlo volumen estresado. Hay algunos estudios que nos hablan de hasta 1 litro se puede reclutar, lo que va a generar entonces esa presión sobre la pared del vaso que se traduce en aumento de la presión arterial, que en el paciente con estenosis pues también le puede beneficiar mejorar ese retorno venoso para garantizar un adecuado llenado de ese ventrículo.
Entonces, en pacientes con contractilidad comprometida, pues usualmente la respuesta va a ser primero mejorar el motor del carro. Entonces, primero mejorar la inotropía antes de pensar en un vasopresor. Y lo otro es que nos va a ayudar a mantener esa presión arterial diastólica por encima de 60 de forma transitoria. Entonces, en esos escenarios pudiéramos usar de forma transitoria mientras usemos otras medidas para garantizar una perfusión adecuada. Pero no siempre es la respuesta en el paciente cardiópata. Siempre hay que analizar en qué escenario estoy, cuál es mi paciente, cuáles son las características de ese corazón, cuáles son mis metas hemodinámicas particulares y garantizar entonces que esos medicamentos anestésicos que estoy suministrando sean la dosis menor necesaria para garantizar un adecuado plano anestésico. Y eso es lo que tenemos preparado. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Bueno, muy bien, Dani. Pues sí, el mensaje fue el que acaba de dar Dani, paciente cardiópata, lo que les acabamos de decir. eh, Evalúen las herramientas del gasto cardíaco. Hágale la pruebita de líquidos, pásele un reto, acomode la frecuencia cardíaca. Si tiene la posibilidad de retornarlo a sinusal, retórnelo, colóquele un dilatador y que ojalá su última opción sea el vasopresor. ¿Sí? En vez de la próxima vez que tenga una hipotensión intraoperatoria, en vez de voltear la manito hacia la neverita y sacar la nora, diga, bueno, venga, le abrimos los líquidos, venga, le subimos, le elevamos las piernas mientras lo lavan, le hacemos una prueba de retorno de volumen, venga, que está como en 45, 50 frecuencia, venga, le colocamos un poquito más de atropina. No, pero es que la FEBI, acuérdese que la FEBI es del 30. Póngale en vez de la norita por la periférica, póngale un inodilatador. Créame que le va a funcionar mucho mejor. La otra invitación, no se olvide de la diástole. No toda la cardiopatía es disminuida. Le hace también el pedito que dice disfunción diastólica. Esto es muy importante, como lo acabamos de decir. Entonces, no es satanizar la nora, sino en esos pacientes no es la primera opción para manejar la hipotensión. Hay que otras herramientas que determinan el gasto cardíaco que son incluso más útiles que la nora en esos pacientes y ya definitivamente usted agotó las estrategias, no es pecado usarlo, se puede usar. ¿Listo? Lo otro es, para los residentes, pues recordemos que esos pacientes debemos hacer una inducción basada en cuatro pilares. Uno, una inducción basada en el opioide, que es el, el medicamento más estable que tenemos y que no es un depresor miocárdico directo. Dos, titulado y lento, titulado y lento, ¿sí? No empiece con dosis grandes, ¿sí? Pues dosis pequeñas, mirando el objetivo, que es el tercer pilar. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, si es un coronario, si es un cardiópata, 60-75 de diastólica. ¿Listo? Para mantener y garantizar la presión de perfusión coronaria. Y el cuarto pilar, minimice el uso del propofol, ¿sí? Minimícelo porque es un depresor miocárdico directo. Y si usted ya le colocó una inducción basada en el opioide, pues el paciente ya está de sedación leve a sedación moderada y seguramente usted lo tiene una sedación profunda con el opioide. Llámese REI, llámese FENTA, ¿sí? Y en ese momento usted tiene analgesia potente, control simpático al estrés. Lo tiene a un pedacito, a un pedacito de la hipnosis. Entonces, lo que usted necesita de propofol para llevarlo de la sedación profunda que logró hacer con el opioide titulado, ¿sí? Es una mínima dosis de propofol, ni siquiera alcanza el miligramo por kilo. Entonces, si lo hacen de esa manera, pues los eventos de hipotensión en la inducción y postinducción van a ser cada vez menos, porque usted minimizó el uso de un depresor miocárdico directo, porque antes de la inducción usted le dio por hacer el reto de volumen e hizo una cocarga, ¿sí? Porque le optimizó la frecuencia, porque después digo, uy, no, después de esto, pues mejor le coloco el inodilatador. Y créame que es poco probable que vaya a hacer uso de la nora, ¿sí? Y ese es como el enfoque que pues nosotros queríamos dejarles, ¿sí? Pues para ese tipo de pacientes que son cada vez más frecuentes en nuestra clínica y pues obviamente en nuestro diario vivir, ¿no? Muy bien por la charla, Dani. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, aportes.